Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un temazo. Prepárense porque la sopa está a punto de hervir a fuego lento y les prometo que este vídeo va a estar jugoso, lleno de drama y sobre todo con mucha información que seguramente les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar del escándalo, sí, del escándalo. El escándalo que ha sacudido el set de una de nuestras parejas favoritas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que, amigos, la verdad siempre sale a la luz, ¿verdad? Pero, ¿qué verdad es esta? ¿Qué es lo que ha pasado realmente? ¿Y cómo va a reaccionar nuestro querido Kerem? Prepárense porque vamos a desentrañar todo, cada detalle, cada rumor, cada foto, casi todo. Pero antes de que entremos en harina, quiero darles un recordatorio importante: si aún no están suscritos al canal, es el momento perfecto. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque cada semana les traigo lo último en noticias de sus series y actores turcos favoritos. No se van a arrepentir. Y bueno, si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Bien, ahora sí, pongámonos serios. Todos sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin, además de ser dos actores talentosísimos, nos conquistaron a todos con su química arrolladora en la serie Love is in the Air. Su relación en la vida real fue un flechazo, un amor que nos hizo soñar a todos, ¿recuerdan? Las fotos, los viajes, las declaraciones de amor, un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados. Y aunque la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, el cariño y el interés del público por ambos actores sigue intacto. Y es precisamente por eso que cualquier noticia relacionada con ellos, especialmente si implica drama, es un boom. Y este escándalo que les traigo hoy, bueno, es de esos que te hacen querer saber más y más. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la verdad que ha salido a la luz? Pues bien, los rumores comenzaron a circular hace unas semanas, alimentados por fotos, vídeos y declaraciones en redes sociales. Al principio todo parecía especulación, pero con el tiempo, la información se fue volviendo más consistente y las piezas del rompecabezas se fueron armando. Todo indica que detrás de las cámaras, en el set de grabación, se han estado produciendo tensiones. Y no solo tensiones, sino cosas fuertes. Se habla de desacuerdos, de malos entendidos, incluso de conflictos personales que han afectado el ambiente laboral. Y lo que es peor, se rumorea que estos problemas tienen que ver con una tercera persona. Sí, amigos, un triángulo amoroso, o al menos, eso es lo que sugieren algunas fuentes. Ahora, ¿quién es esta tercera persona? Bueno, la información es delicada, y hay que ser cuidadosos con lo que se dice, pero los rumores apuntan a una persona cercana al círculo de Hande. No voy a dar nombres específicos para no caer en especulaciones, pero sí les puedo decir que la situación parece ser compleja y llena de matices. Se habla de una persona que podría haber estado involucrada en la vida personal de Hande, y que podría haber provocado ciertos malentendidos entre ella y Kerem. ¿Y cómo reaccionará Kerem Bürsin ante todo esto? Esa es la gran pregunta. Kerem es una persona muy reservada con su vida privada, pero todos sabemos que es un hombre de carácter, con una personalidad fuerte y con las ideas muy claras. ¿Cómo va a lidiar con esta situación? ¿Va a guardar silencio como ha hecho en ocasiones anteriores? ¿O va a dar la cara? ¿Va a defender a Hande o tomará distancia? Todo indica que Kerem está en una encrucijada. Por un lado, está su profesionalismo y su respeto por su trabajo. Por otro lado, están sus sentimientos, sus lealtades y sus propios intereses. Es una situación complicada, y la forma en que Kerem reaccione va a ser clave para determinar el futuro de esta historia. En las redes sociales el debate está abierto. Hay fans que defienden a capa y espada a Hande, otros que apoyan a Kerem, y otros que simplemente piden que se aclare la situación. Los hashtags relacionados con el escándalo no paran de crecer, y cada día surgen nuevas teorías y especulaciones. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué parte es rumor y qué parte es verdad? La verdad, amigos, es que no lo sabemos con certeza. Es muy difícil saber exactamente qué es lo que está pasando detrás de las cámaras, y es importante ser cautos con la información que consumimos. Pero lo que sí sabemos es que la situación es tensa, y que algo está pasando. Hemos recopilado información de diferentes fuentes, hemos analizado fotos, vídeos y declaraciones,
y hemos intentado armar un panorama lo más completo posible. Por supuesto, hay que tomar todo con pinzas, pero lo que sí podemos afirmar es que la situación es delicada y que la verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz. Así que estén atentos a las noticias, porque es muy probable que en los próximos días, semanas, o incluso meses, surjan nuevos detalles sobre este escándalo. No se pierdan las entrevistas, los comunicados oficiales y las declaraciones de los protagonistas, porque seguramente nos darán pistas sobre lo que realmente está pasando. Y por supuesto, quédense pegados a mi canal, porque yo estaré aquí para mantenerlos informados y para analizar cada detalle. Les prometo que les traeré las últimas noticias, los rumores más jugosos y mi opinión experta sobre el tema. Así que amigos, la verdad sobre Andy y el posible escándalo en el set está a punto de revelarse. Kerem reaccionará, y nosotros estaremos aquí para contárselos todo. *** Profundizando en el escándalo, rumores, detalles y posibles implicaciones ***. Amigos, como les prometí, vamos a sumergirnos aún más en este escándalo que ha puesto patas arriba el mundo de las series turcas. Ya hemos establecido la base, la tensión, el misterio, pero ahora, vamos a añadir más leña al fuego. ***, el set de grabación, un caldo de cultivo para el drama ***. Para entender completamente lo que está pasando, es crucial analizar el ambiente laboral en el que se desarrolla todo. Los sets de grabación, especialmente los de series de larga duración, pueden ser lugares intensos. Horas de trabajo extenuantes, presión para cumplir con los plazos, y la constante exposición a la opinión pública pueden generar tensiones, rivalidades y, por supuesto, romances. En el caso de Hande y Kerem, la situación se vuelve aún más delicada. Recordemos que su relación, aunque ahora terminada, comenzó en el set mientras trabajaban juntos. Esto significa que incluso después de la ruptura compartían un espacio de trabajo con recuerdos, sentimientos y potencialmente resentimientos. Las fuentes indican que las tensiones no se limitan a desacuerdos profesionales. Se habla de conflictos personales que han afectado la dinámica del equipo. ¿Problemas de comunicación? ¿Celos? ¿Inseguridades? Es difícil saberlo con certeza, pero los rumores sugieren que algo no está funcionando bien entre los involucrados. ***, la tercera persona, un personaje clave en la trama ***. El elemento más explosivo de este escándalo, sin duda, es la supuesta tercera persona. Ya mencioné que los rumores apuntan a alguien cercano al círculo de Hande. ¿Quién podría ser? Las especulaciones son muchas, pero algunas pistas han surgido en las redes sociales. Se habla de una posible amistad, una relación laboral o incluso, una conexión sentimental con alguien que formaría parte del entorno más íntimo de Hande. Esta persona, según las fuentes, podría haber influenciado la dinámica entre Hande y Kerem, generando malentendidos, desconfianzas y, finalmente, el deterioro de la relación. Es importante recordar que por ahora, todo esto son rumores. Sin embargo, la consistencia de la información, sumada a ciertos detalles revelados en fotos y vídeos, le da cierta credibilidad a esta teoría. ***, Kerem Bürsin, el protagonista de la reacción ***. La reacción de Kerem Bürsin es, sin duda, el punto focal de este drama. ¿Cómo afrontará esta situación? ¿Qué decisiones tomará? Kerem es conocido por ser un hombre con carácter, pero también por ser discreto y reservado. Es poco probable que haga declaraciones públicas sobre su vida privada. Sin embargo, la presión mediática, la opinión de sus fans y, por supuesto, sus propios sentimientos, lo obligarán a tomar una postura. Las opciones son variadas. Silencio estratégico Kerem podría optar por no hacer comentarios, esperando que el escándalo se diluya con el tiempo. Esta estrategia le permitiría proteger su privacidad y evitar alimentar la controversia. Declaración moderada podría emitir un comunicado oficial, reconociendo la situación pero sin entrar en detalles. Esto demostraría su profesionalismo y su respeto por sus fans. Defensa abierta en un escenario más improbable, Kerem podría defender a Hande públicamente, negando los rumores o minimizando su impacto. Esto demostraría su lealtad y su respeto por su expareja. Distanciamiento la opción más dolorosa, pero quizás la más sensata, sería tomar distancia de Hande y de la situación.
Esto implicaría enfocarse en su trabajo y evitar cualquier tipo de contacto que pudiera avivar la polémica. La elección de Kerem tendrá un impacto significativo en el desarrollo de este escándalo. Su postura definirá el tono de la conversación pública y afectará la percepción que el público tiene de él y de Ande. *** Las redes sociales, el campo de batalla del escándalo ***. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de este drama. Los fans, divididos entre el apoyo a Ande y a Kerem, debaten, especulan y comparten sus opiniones. Los hashtags relacionados con el escándalo se han convertido en tendencia, generando un flujo constante de información, rumores y teorías. Algunos fans han analizado fotos y vídeos en busca de pistas, mientras que otros han contactado con fuentes cercanas a los actores para obtener más información. Las redes sociales, aunque pueden ser una herramienta útil para obtener información, también son un caldo de cultivo para la desinformación y los rumores falsos. Es importante ser críticos con lo que vemos y leemos, y verificar la información antes de creerla. ***, ¿qué esperar en el futuro? Las claves para el misterio ***. El futuro de este escándalo es incierto, pero podemos esperar algunas cosas. Nuevos detalles es probable que surjan nuevos rumores, fotos y vídeos que alimenten la polémica. La prensa del corazón turca, siempre atenta a los dramas, estará al acecho. Declaraciones indirectas Es posible que los actores, a través de entrevistas, publicaciones en redes sociales o declaraciones de sus representantes, den pistas sobre la situación. Silencio prolongado Kerem y Ande podrían optar por mantener el silencio, esperando que el escándalo se calme con el tiempo. Repercusiones profesionales El escándalo podría tener un impacto en la carrera de los actores. Sus proyectos futuros, su imagen pública y su relación con las marcas podrían verse afectados. Mi análisis, ¿qué hay de verdad? Como les dije, es imposible saber la verdad absoluta. Sin embargo, basándome en la información que he recopilado, creo que hay algunos puntos clave. Tensiones reales Es probable que existan tensiones en el set de grabación, generadas por diferentes factores. Tercera persona La existencia de una tercera persona, aunque no confirmada, parece plausible. Impacto en la relación El escándalo podría haber influenciado la dinámica entre Ande y Kerem, contribuyendo a su separación. Conclusión. Estén atentos Amigos, este escándalo está lejos de terminar. La verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz. Mientras tanto, los invito a seguir investigando, a analizar la información con criterio y a no dejarse llevar por los rumores. Sigan conectados a mi canal, porque los mantendré informados de todo lo que ocurra. Analizaremos las noticias, los rumores y las declaraciones. Les daré mi opinión experta y les mantendré al tanto de las últimas novedades. No se pierdan los próximos vídeos. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Recuerden, el chisme es más divertido cuando estamos juntos.